por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a qué hora nos estén mirando y desde dónde nos estén mirando. Esto es Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, @Asociación Crisol, o ponen Crisol nomás con Y y nos encuentran y ahí tienen una decena de videos con entrevistas para ir mirando a medida que lo deseen. Y si no, bienvenidos a las 12 del mediodía. Los viernes ustedes saben que se estrena un video nuevo cada vez. Para que nos pueden escuchar y ver también en la plataforma de apu.uy, la Asociación de la Prensa Uruguaya, que también suben los videos de Haciendo Memoria cada viernes. Por Radio La Zurda, tu radio compañera, los viernes a las 15 horas, a las 23 horas y los domingos a las 15 horas, por la red de radio comunitarias del Uruguay, también por emisoras de radio y televisión de la red uruguaya de medios alternativos, por Radio de Flor de Maroñas, los viernes a las 12 y los miércoles a las 23 horas, por Palmira FM 89.1 los martes 17 horas y los domingos a las 10 de la mañana. En los controles, haciendo que todo salga bien en la parte de diseño, edición, técnica y demás, José Olivera, Ezequiel Reboiras, Jorge Daniel Díaz y Agustín Bérgolo, a quienes les agradecemos eternamente que esto pueda salir perfectamente al aire. Hoy que les habla Fernanda Cabrera, Alfredo está de licencia, pero pronto volverá. Ya lo tendremos entre nosotros. Si quieren comunicarse con Crisol, pueden hacerlo a través de crisol2003@gmail.com. crisol2003@gmail.com y ahí les estarán contestando sus inquietudes. Pueden también comentarnos los programas o pueden mandar ideas de programas, ideas de invitados, cosas que quieran ver, que nosotros siempre estamos atentos a todas sus opiniones. La sede social de Crisol queda en Joaquín Requena 1533, entre Bransen y Ana Monterroso de la Valleja, a 20 metros de 18 de julio. Bien céntrico, tienen ómnibus de todos lados y pueden encontrarnos allí, sino también en crisol.blogspot.com o comunicarse al 2408-4465, 2408-4465, 099-408-655 si tienen dudas sobre los convenios que tienen los socios de Crisol, que les recuerdo que son con SUAT, con Cooperativa Caminos, con Previsión, con Procardias, con Tu Cine, con la Asociación Cristiana de Jóvenes y con la Residencial Buenos Tiempos. Hasta aquí les agradezco que hayan escuchado y bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Estamos viendo ante nuestras pantallitas un genocidio, ya lo hemos charlado en Haciendo Memoria. Lo que está sucediendo en Palestina es tremendo y no hay gente que sea, hay gente sí que es ajena, pero por suerte no, nuestros invitados de hoy no. Los artistas por Palestina están con nosotros. Está Juan Ángel Urrosola, fotógrafo y artista plástico. Está Tunda Prada, dibujante y músico. Bienvenidos. Bien, muchas gracias. Hola, muchas gracias. Hay gente ajena, así como decía, pero por suerte tenemos la cultura comprometida con este tema. El colectivo Artistas por Palestina, ¿desde cuándo está funcionando? Es bastante joven, o sea, estamos cumpliendo un mes recién de que esto se armó. O sea, fue una cosa espontánea a partir de algunos cruces, conversaciones, sentimos de que desde el arte se podía hacer algo. Hicimos unas primeras intentos, nos juntamos 2, después nos juntamos 3, después nos juntamos 12 y terminamos siendo cerca de 20. En este momento tenemos un WhatsApp colectivo que debe haber cerca de 30 y empezamos a andar.
Artistas de todas las ramas. Sí, de todas las ramas. Empezó, a ver, empezamos un poco acá, lo que estaba contando él, 3 personas, después hizo una reunión en Zoom y se sumaron 20, en esa reunión fueron 20, de diferentes áreas, y nada, se van sumando, porque lo que estamos diciendo, hay un grupo de WhatsApp que seríamos los que nos comunicamos, y de cuando, pero se va sumando gente bien lo que están haciendo, vamos, dan la cara, muchísimo más que 20 están dando su cara para apoyar esto, ¿no? En realidad nace de una necesidad de todos. Yo creo que casi todas las personas ven esto y sienten la necesidad de decir algo, ¿qué podemos hacer? Y bueno, lo que hicimos nosotros dentro de nuestras disciplinas y lo que podemos hacer, lo estamos haciendo, tratando de seguir sumando ideas y gente para seguir haciendo cosas. Es una angustia que nos genera lo que está pasando. Es tremendo, es tremendo. La condena internacional está juntando artistas de todo el mundo que están. La cultura siempre es proclive a hacer. Sí, yo creo que hay un corte bastante transversal en el sentido que hay gente de todo tipo de origen y sector en donde se ubica, ¿no? Hay mucha gente de la cultura, pero hay mucha gente de la prensa, hay, no sé, trabajadores, por ejemplo en Europa los trabajadores portuarios italianos y después los de otros países dijeron si tocan a los barcos, le bloqueamos todo el comercio naval que pase por Europa a Israel, o sea, hay un movimiento. Lo que hay también es un corte, se puede decir, que es la gente en general y las autoridades de los países que han arrastrado los pies. Los países occidentales son los que han financiado todo esto que ha sucedido, porque Israel es un país pequeño, muy tecnológicamente muy avanzado, pero en definitiva un país pequeño. Y lo que han usado de bombas, lo que han tirado sobre Gaza, las tropas que han usado, la cantidad de tanques, todo eso lo paga alguien, esencialmente los Estados Unidos y Europa, ¿no? Y eso se ha mantenido al día de hoy, ¿no? O sea, el gobierno español ahora decidió frenar algunos acuerdos, pero por ejemplo las bases que tiene Estados Unidos en España sigue siendo por donde pasan los aviones cotidianamente para llevar las bombas y las cosas que se usan en Gaza. Entonces yo creo que ahí es fasaje, la gente lo ve, lo que tú decías, los teléfonos estos se transformaron en algo, en muchos aspectos, no solo en esto, pero en este caso, o sea, tú te levantás y lo tenés ahí, y es terrible, ¿no? Lo decía un filósofo italiano, decía, esto es Auschwitz, pero con redes sociales que te permiten verlo. Directo. Sí, lo que está bueno de este tiempo es descubrir lo que no contaron nunca. Lo que está pasando ahora es como abrir los ojos y decir, pero ¿cómo? ¿Y esto? Porque el discurso es que toda esta gente palestina son terroristas. Entonces, claro, la gente decía, nada, bueno, ni me meto en esto. Allá ellos, los terroristas, y si me meto capaz que tengo algún problema. Y acá hay una cuestión que se empieza a destapar, no solo por esto, sino por historiadores propiamente israelíes que se han dado cuenta, que han desclasificado documentos importantes, y empieza a mostrarse un proyecto que es mucho más perverso de lo que pensaba cualquiera. Quedarse con el territorio de toda esa zona. Digo, nosotros no vamos a cambiar eso, va a ser muy difícil, nos sumamos a un grito, y sobre todo en este momento a la impotencia que da ver cómo mueren niños y personas inocentes, y que haya con autoridad, hay algunos personajes dicen que en Gaza no hay inocentes. Entonces es como una cosa que nos pega en el pecho directamente, ver cómo descuartizan a un niño con un bombardeo, o cómo lo mutilan, o cómo queda solo de repente, y la familia toda muerta, en un ataque sin razón. O sea, la razón que tiene es un plan. Y ese es el plan que se está descubriendo. Y eso lo que nos parece es como decir, denunciamos esto, que atrás está todo esto.
Sí, y es un plan que viene de muy atrás. Muy atrás. Este plan, por ejemplo, parece que ya estaba foliado, estaba encajonado desde la época que estaba Rabin en el gobierno, pero lo habían presentado ya y, digamos, el sionismo progresista, por llamarlo de alguna manera, que gobernaba en esa época, lo había cajoneado, pero los sectores ultra están atrás de este proyecto del Israel, Del Gran Israel. del Gran Israel, exactamente, desde hace muchos años. O sea, es una patraña todo de que esto empezó el 7 de octubre. No, y además otra cosa también, yo creo que hay que ver esto, ¿no? Hay atrás de esto, no es solamente sionismo judío, hay sionismo cristiano, hay financieras muy grandes atrás de todo esto, y es lo que salta a la luz, y es lo que decir, están matando, masacrando a niños por esa causa, es una causa de intereses económicos, de geopolítica. Entonces, obviamente cualquier persona sensible necesita decirlo, necesita aunar gritos para que esto suceda. Es así. Lo que no hemos dicho es lo que ustedes están haciendo por esto. Claro. Abrieron una cuenta de Instagram, se juntaron, están convenciendo, no sé si les cuesta convencer a artistas que pongan la cara, que salgan en placas denunciando la situación. Yo creo que no ha habido mucho que convencer. Hay prácticamente lista de espera. Esencialmente la idea, en difusión la teníamos varios, pero el que tuvo la idea es Tunda, que dijo, vamos a hacer esto. Él, como músico, tiene contacto con infinidad de músicos, y lo planteó, y eso se echó a andar solo. O sea, hoy día no podríamos subir placas cada 10 minutos porque al final la gente no las mira. Entonces, tratamos de subir 2 o 3 por día. Y eso tiene mucha visualización, pero hay mucha gente atrás que está esperando que salga la placa de ellos. Incluso es una cosa un poco rudimentaria y participativa, en el sentido que él les planteó, bueno, manden una foto con estas características, con los celulares, se la sacan y después se postproduce para armar el fondo y demás. Para que tenga punch, o sea, tenga un impacto. Y eso es lo que después tú ves en el Instagram, ¿no? Artistas por Palestina, UI. Sí. Siempre estuvo planteado hacer lo que cada uno hace. Lo que pasa es que, dada la situación, había que hacer algo contundente, que fuera dar la cara y que no fuera muy metafórico, ¿no? Entonces, a veces va con una mortaja, a veces con un cartel, pero siempre diciendo basta al genocidio, esto es un genocidio. Y lo que hace es pretender justamente que se siga sumando gente y que la gente vaya reconociendo lo que está sucediendo. Que es difícil porque hay un discurso muy fuerte del otro lado, ¿no? Y hay que aprenderlo, hay que informarse. Y bueno, todo esto dispara, yo qué sé. Nosotros no vamos a cambiar lo que está, el plan que tiene. Hoy en día están avanzando sobre Gaza, casi quedándose con ese territorio, y no creo que lo hagamos nosotros la frenada de esto. Pero nos sumamos en el mundo entero, se está moviendo, lo decía Juan hace un rato, empiezan a aparecer sindicatos, empiezan a aparecer cada vez más marchas, porque realmente es una injusticia que no tiene nombre lo que está pasando. No tiene nombre. Yo ahora recibí ahora un documento de un norteamericano joven periodista que va a Tel Aviv a ver cómo está la cosa allá. Es impresionante, están todos tomando sol y están como ajenos. No, sí, son los enemigos, son terroristas, todos, hay que matarlos a todos. La gente lo dice en la calle, y ellos también compraron ese discurso. Es un discurso súper armado. Entonces, es dificilísimo cambiar esto. Y bueno, lo que no podemos hacer es quedarnos callados frente a una cosa tan horrible como es lo que está pasando. Eso es lo que sentimos. Es verdad también que los israelíes de a pie, están mucho menos informados de lo que estamos nosotros. Sí. O sea, hay un control de redes y demás absoluto. Entonces, el gobierno israelí deja pasar un relato, que es un relato construido, ¿no? Por eso lo decía Liebner, que es un historiador judío uruguayo, pero que vive en Israel y que estos días estaba acá, está dando una serie de charlas, y él planteaba. Y hay otros en Internet que lo han planteado. O sea, los israelíes no ven todo lo que
desde fuera se puede ver, ¿no? Entonces eso es grave y yo veo acá adentro también, o sea, creo que hoy salió un artículo del Observador, poco menos que plantea haciendo un escandalete porque pintaron en algunos muros, han salido gente y ha pintado Palestina libre. Palestina libre. Entonces lo terminan planteando como que es una provocación y lo pintaron en un muro de Cementerio. un cementerio y entonces eso sería una provocación. Y entonces terminan planteando que el otro día hubo un incidente, unos guardias privados de un colegio judío en Pocitos le hicieron correr un vehículo a un trabajador, a un pintor que había ido a pintar una casa porque tenía una bandera palestina. ¿No? Y entonces ahora el diario lo plantea como que el señor fue a provocar y puso el coche cerca del colegio, o sea, un delirio. Cuando el señor está trabajando y llevó su coche lo más cerca de la casa, que estaba pegada al colegio, porque después tiene que subir los baldes y demás. Entonces está todo, la sensación de que está todo como entreverado y falseado. Y los medios, lo que hablábamos hace un rato contigo, los medios tradicionales no hablan ni informan bien. Y entonces no ha habido instancias de debate. La televisión abierta, los grandes medios, serían buenas herramientas para que se discuta todo eso. Yo no he visto, Liebner llegó de Israel, es un historiador súper formado. He visto en 2 medios, un semanario y un diario que tiene una posición más abierta, pero el resto, nada. O sea, no hay una Estaría bueno preguntarse por qué. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que hay atrás de todo esto que no se dice todo? Porque hay muchísimas cosas y hay mucha información a la orden del día, a la mano. Sin embargo, los medios no lo hacen. ¿Por qué? Es que tenemos ese silencio o esa malinformación, como dice Juan Ángel, Ese y discurso. a su vez tenemos la sobreinformación a través de las redes, porque los que estamos más o menos queriendo saber qué pasa, tenemos un constante caer de mensajes y de videos y de cosas con el tema de Gaza. Es como decía, ¿no? Y lo estamos viendo a través de las pantallas, un genocidio que nunca imaginamos verlo así de esa manera, ¿no? Es tremendo, porque acá matan a un periodista y va a haber toda una investigación atrás de eso fuerte. Matan a una persona y hay una investigación. Hasta que no se aclare, acá mueren periodistas y no pasa nada. 250 periodistas. Periodistas, enfermeros, médicos, los mejores médicos, ingenieros, personas que podrían dar un aporte a la sociedad mundial perfectamente y los están aniquilando por una cosa que... A ver, investiguemos, por favor. ¿Qué es lo que nos mueve? Brutal. Hoy tenemos la flotilla global Sumud navegando por los mares, Sí. yendo hacia Palestina para llevar Sí. cosas necesarias para el pueblo palestino. Y bueno, estamos todos con los ojos en eso y hay gente que no tiene ni idea ni qué sucede. Ya no sabemos. Y hay 3 uruguayos. No, pero dentro del grupo, por ejemplo, hay gente de otros colectivos que han hecho otras cosas también de artistas, y se están armando otras cosas. Hay gente en la ciudad de la costa, en el interior, y gente que tiene listas de familias directas, ¿entendés? Directas en Palestina. Y se ha hecho juntada de dinero para mandarles a ellos, agradecidos, videos que demuestran lo agradecidos que están por haberles llegado algo y que se pudieron comprar. Digo, hace unos días, hoy ya no creo que puedan hacer mucho más. Pero lo que digo es que hay mucha gente moviéndose y a nivel así, despojado, digamos, ¿no? Absolutamente. Vamos a ir a una pausita. Estamos con Juan Ángel Urruzola, estamos con Etunda Prada, estamos hablando sobre el genocidio a Palestina con los artistas por Palestina uruguayos. Estamos en Haciendo Memoria, el programa de Crisol de las expresas y expresos políticos del Uruguay. Enseguida volvemos.
En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes, sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Seguimos adelante en Haciendo Memoria, el programa de Crisol de la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Estamos acompañados de Juan Ángel Urruzola, fotógrafo y artista de Tunda Prada, dibujante, músico y plástico. Antes de seguir con ellos, quiero pasarles el aviso de que el libro Resistir Juntas en Prisión, Exilio y Libertad, el libro de la cárcel de Cabildo, el 68-1977, Ivonne Trías Hernández, se presenta el 28 de septiembre a las 17 horas en la Sala Roja de la Intendencia de Montevideo. La semana pasada las tuvimos a ellas, tuvimos a Ivonne, tuvimos a Karina, una de las expresas, y bueno, quedamos en confirmarles la hora y les confirmo. 28 de septiembre, 17 horas, Sala Roja de la Intendencia de Montevideo. En el marco de la Feria del Libro se presenta este libro. Pero seguimos adelante con estos temas que nos ocupan hoy. Y nos ocupan siempre, nos están ocupando hace muchos años, porque se dice que empezó el 7 de octubre del 2023 y estamos mucho más atrás, ¿no, verdad? Y fíjate, el primer Nakba fue en el 48, ¿no? Pero antes ya habían atentados contra las aldeas de campesinas. Ya había el plan de ir quedándose con el territorio de los campesinos. O sea, y comisiones de colonos, y obviamente hay gente muy buena. O sea, que quede claro esto, bien claro. Acá no hay una cuestión contra los judíos, porque el pueblo judío es un pueblo que todos nos tenemos que sacar el sombrero, lo que ha resistido en un montón de ejemplos de persecuciones y desplazamientos que ha tenido que sufrir desde tiempos muy remotos. Te puedo hablar de 5.000 años antes de Cristo. Pero hoy día esto no tiene casi que ver con los judíos. O sea, se agarran de la creencia y de la Torá para hacer todo este plan. Esto es lo que salta a partir de esto. Claro, es el proyecto sionista. Seguro. Que se sube arriba de la identidad judía para utilizarla y utilizar esa religión. Por eso tú tenés una rama de religiosa judía que no apoya ni quiere saber absolutamente de un Estado. Y han construido un Estado que es un Estado racista, porque si es el Estado solamente de los judíos, cuando en ese territorio hay toda una población que no es de origen judío, ¿no? Entonces es todo ese equívoco que lo han utilizado. Si uno va a buscar los escritos de los viejos sionistas que pergeñaron esto y que armaron esto, de finales del 1800, ¿no? Y principios del 1900 ya estaban juntando dinero y mandando pequeños grupos, comprando al principio hasta que tuvieron fuerza como para empezar directamente a ocupar, ¿no? Y es gracioso que se habla del terrorismo, de Hamás y todo eso, pero el terrorismo en esa zona lo llevaron adelante las poblaciones ultra judías, la Hagana, STEM, que son los grupos de autodefensa, llamaban ellos, pero que son los que atacaron todas las aldeas, que nos relataba recién Tunda,
que las bombardeaban, las vaciaban, ametrallaban a la gente que se quedaba, y entonces un grupo de población como ahora hacían esos éxodos y se iban, y se fueron a los países, y son millones, que son los que están hace 50 años o más y viviendo en carpa. Es muy difícil O sea, que la gente israelí y con cierta sensibilidad, igual así, reconozca esto, ¿viste? Es muy difícil porque obviamente tiene lo que hablábamos un rato, tiene su discurso ya súper armado, se educaron de esa manera, es difícil reconocer, pero obviamente todo esto va demostrando que existe ese plan. Y a ver qué es lo que hay atrás de todo. Bueno, yo qué sé, como siempre el dinero hace estragos, ¿no? Y eso es difícil para una persona que está convencida y que está orgullosa de una nación floreciente y próspera como fue Israel, como ha sido hasta ahora, reconocer que tiene esta cosa tan oscura atrás. Pero doy fe de que hay muchos israelíes que están a fin de convivir con los palestinos. Sucede que durante muchas décadas se instruyó a la gente. Hay un libro muy bueno de Nurit Peled, que es una investigadora, educadora, filóloga, que justamente ella vivía en Tel Aviv, es judía, y ella descubre eso. Incluso es una mujer que murió su hija de 13 años en un atentado de Hamás, y sin embargo ella sostiene esto, que la culpa no es de Hamás, la culpa es del proyecto. Y el odio que han generado en la educación, siempre deshumanizando al palestino, con toda una cosa muy programada, digamos, muy tesonera, ¿no? Obviamente es complejo y a mí me encantaría que quede bien claro que no es una cuestión contra el judaísmo, que los propios judíos tienen que despertar de esto. Eso es lo que es este tiempo, ojalá dé. hay un historiador que para mí es muy importante, judío, Ilan Papé, que vive ahora en Inglaterra, y él cuenta, él debe tener mi edad, 70 y pico de años, que él cuando llega a la universidad, él nació en Israel, se formó en Israel, fue a la escuela en Israel. Era de Hebrón. Y a los 20 años él llega a la universidad y quería estudiar historia. Y empieza a estudiar historia de Israel y de Palestina, y descubre la verdad de la milanesa. Sí. Y él dedicó toda su vida a esa historia, a contar la verdadera historia oculta. Con el tiempo fue accediendo a los archivos que estaban ocultas, se generó una nueva generación, una nueva corriente de historiadores judíos que se llaman los nuevos historiadores judíos, como Nurit Peled también, o sea, que han trabajado sobre lo que sucedía y los orígenes, y que es falsa la historia que han contado, que es una historia de neocolonialismo que se implanta en un lugar que no era un país, pero era una región, porque no era un país porque había estado ocupado por el Imperio Austrohúngaro y después había quedado en manos de los ingleses. O sea, era una región colonizada por los europeos. Y son los europeos que deciden, a partir de lo que había pasado en Europa, en la guerra y la persecución a los judíos, dice, bueno, los vamos a poner acá, les vamos a dar esto, y le dan un país que no les pertenece, una región que no les pertenece, que había una población. Pero antes de eso, palestinos y judíos y otras poblaciones transhumantes que vivían en la región convivían. No había todo esto del antisemitismo, todo eso es una cosa absolutamente europea, de Europa Central. Los principales países antisemitas han sido los países europeos, no son los países árabes. El proyecto es anterior a la Guerra Mundial. O sea, no había habido el Holocausto cuando ya tenían la idea. Y está muy vinculada la banca inglesa en todo esto, ¿no? El aparato financiero internacional, en realidad. Obviamente, lo que digo, yo charlo mucho y con algunos amigos que son judíos y que están dándose cuenta de esto, algunos obviamente más cerrados, pero es más difícil reconocerlo. Por eso digo esto y por eso me saco el sombrero con los judíos que han tenido la valentía de empezar a encarar las cámaras y decir, nosotros en nuestro nombre no. Porque
hace falta que esa sea la gente que en realidad haga este cambio, ¿no? Sean los propios israelíes los que cambian esto, que se den cuenta de lo que está pasando y bueno, que se termine haciendo un mismo Estado con todo el mundo viviendo cómodamente ahí y respetándose como pasó en Sudáfrica, por ejemplo. Bueno, Gideon Levy, que es periodista, que está Sí, Gideon Levy. Haaretz. Yo no sé si está en Tel Aviv o en Jerusalén, él escribe en el periódico Haaretz, Tel Aviv. ha estado amenazado por sus posiciones. Él plantea de que los israelíes no lo van a poder resolver, que necesitan una intervención de fuera. Sí, O sea, que por lo menos intervenga Europa o Naciones Unidas. No, yo no creo que Europa, porque ha sido demasiado parcial, pero yo creo que Naciones Unidas se podría rescatar. Ahora creo que hay un problema, estuve viendo, hay una declaración que se llama Declaración de Nueva York, que plantea el tema de los dos estados y eso, pero que es una falsa solución. O sea, esto pretenden exonerar al Estado de Israel y generando una especie de estados como los que creaba Sudáfrica, creo que le llamaban batustanes, que son pequeñas regiones que figuraban como países, entonces generar un pseudo país palestino sin ejército, sin policía, sin independencia de ningún tipo, controlado por Israel. O sea, eso no puede existir. Lo que hay que hacer es desmontar un Estado racista. O sea, que como Estado tiene que ser una sociedad abierta, como son los países. O sea, no puede ser un país donde solo le pertenezca y tengan derecho a voto y derecho a participar y libertades y acceso a la tierra y acceso al agua, todo lo que le sacan a los palestinos, que lo tengan los que son de origen judío. O sea, ese es un Estado racista, eso se llama apartheid. Fue por eso que se desmontó Sudáfrica. Entonces, creo que... Es bueno leer a Papé, a esos historiadores, acceder a eso, y aparte están en Internet. Están en Internet y se venden en las librerías, hay libros de Ilan Papé, hay un libro justamente sobre Gaza. De limpieza étnica. Sí, estaría bueno sí que la gente leyera eso. Artistas por Palestina hoy, ¿qué viene? Las placas y qué planes tienen. Hay diferentes propuestas. Hay una propuesta que vino de un compañero poeta, que es un poco reproducir una idea que se está haciendo en otras partes del mundo, que lo han hecho artistas. Este lunes en Madrid, por ejemplo. Sí, en Madrid, en Inglaterra, no me acuerdo ahora, hay otros países, no sé si Portugal, Italia, que es una especie de performance, en el sentido que es leer durante un día y medio, lo que se pueda, los nombres de los niños muertos. ¿No se va turnando la gente? O sea, es tan imponente eso, leer nombres y nombres, o sea, ponerle nombre. No son anónimos, no son monstruos, como dicen de animales. Israel, no, son niños. Entonces, esos nombres, el otro día en el de España yo veía, Almodóvar empezó y primero leyó una carta de un niño, y después empezaron a leer, y lees un nombre y otro nombre y otro nombre, y al cabo de 3 horas dice que recién estaban nombrando a los de 2 años. ¿Entendés? O sea, es increíble. Es muy fuerte. Te mueve el piso. Y lo que se trata es eso, o sea, el mundo necesita que le muevan el piso, porque no puede ser que estemos viviendo y mirando esto y viéndolo. Ni siquiera mirando. Hay gente que lo saca, no me hablé de eso es tan lejano. A nosotros mismos te pasa, ¿no? O sea, te vienen imágenes que son muy fuertes. O sea, tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos hermanos y no querés ver eso. Es muy terrible, pero lo que se necesita es un sobresalto de la sociedad. Sobre todo, hay una hipocresía tan grande en el discurso instalado, que eso es lo que habría que romper. Es decir, ¿por qué estamos mintiéndole a la gente? Si acá es esto lo que está pasando. Porque fue un atentado que están ahora bombardeando niños, por eso fue que lo hicieron, lo que están haciendo, no es eso. Ustedes tienen un plan, lo que quieren es quedarse con el territorio. Es así de fácil.
y le mienten a la gente que está dentro de su territorio y a todo el mundo, engañado de una manera grosera. Entonces la gente se ha dado cuenta, en todos lados está pasando. ¿Qué es esto? Bueno, golpeemos ese cristal, tomemos conciencia de algo humano, porque estamos hablando de algo absolutamente humano, no estamos hablando de tomar partido por alguien, no es un partido de fútbol. Y además sería tan simple si, yo te digo, si 50, 60, 70 países rompen relaciones, suspenden relaciones y acuerdos económicos con Israel, Israel para. O sea, hoy día no hay ningún país que pueda resistir el bloqueo de 50, 60, 70 países. Yo creo que Uruguay tiene que suspender las relaciones, el Mercosur tiene que suspender el acuerdo económico que tiene con Israel, así como Europa tiene que suspender los acuerdos culturales y deportivos que tiene con Israel. Hay un montón de medidas que sería absolutamente inmediato que frenar a Israel, y que además, de cierta manera, los israelíes que hoy día apoyan estas barbaridades vieran lo que está pasando afuera y que el mundo lo está rechazando. Porque el mundo lo está rechazando. Sí, claro. En Uruguay creemos que hay mucha gente, que tal vez muchas no se animan a decirlo porque muchos nos lo dicen bajito. Yo estoy de acuerdo, yo no quiero aparecer en una foto porque tengo muchos amigos judíos y sería un problema, no sé qué. O sea, eso nos ha pasado. Pero hay mucha gente que está absolutamente descontenta, y está descontenta con la posición de nuestro gobierno, en particular de la Cancillería. O sea, al día de hoy el gobierno uruguayo no ha llamado al genocidio, y ha dicho que está monitoreando la situación, ¿no? O sea, Nosotros lo que queremos, ¿no? Es sensibilizar, como humanos que somos, como artistas que somos, ¿no? Nos corresponde sensibilizar. No podemos ser ajenos a una cosa tan grosera. Obviamente está lleno de cosas horribles en el planeta. Y hay otros genocidios, capaz que con más muertos todavía, para el lado de Sudán, Congo y esos lugares, que no nos llegan. Pero esto nos toca porque acá hay una población importante, muy incidente en nuestra población. Entonces, digo, de judíos activos, ¿no? Hay una colectiva fuerte, y que está lleno de amigos y hermanos y parientes. Y por eso yo digo que les quiero mostrar a ellos también, para que no lo hagan en el nombre de ellos. Esa es un poco la tarea que nos planteamos. No nos estamos planteando hacer un bloqueo. Sí, por supuesto que nos encantaría hacer presión para que el gobierno tenga otras actitudes. Pero lo primero y fundamental es sensibilizar a la gente sobre lo que está sucediendo. Una cosa inhumana. Y me hicieron el cuento de que los inhumanos son los niños de Gaza. Es terrible. Para apoyarlos a ustedes, los encuentran en Instagram como artistas por Palestina. @artistas por Palestina. Y habrá estas iniciativas que te decíamos que van a ser para el mes de noviembre seguramente, y habrá otras y nos comunicaremos. Hay ideas de hacer algunas mesas redondas, hemos participado en algunas que ha hecho la Coordinadora por Palestina hace pocos días en el Palacio Legislativo. Algunos de nosotros estuvimos en la presentación de la carta antes de ayer en Relaciones Exteriores. También hay otro grupo que está haciendo de plásticos en el entorno de los artistas. Un grupo de plásticos que está haciendo una muestra en el Museo Torres García. Y se va a hacer durante unos días en el mes de octubre. Mira, bueno, estaremos atentos para difundirlo Sí, por acá. encantado. Y hablábamos de la sandía, que es el símbolo de Artistas por Palestina, pero es el símbolo también en Palestina y en muchos lados de la bandera en Palestina, por estar prohibida usarla, se usan los colores Claro. en esa imagen de la pedazo de sandía. Ha sido una cosa, una respuesta poética del pueblo palestino, de cuando les prohíben la bandera, que un trozo de sandía, de una fruta que ellos tienen y que ellos quieren y que les gusta como a nosotros, que lo tomen como símbolo nacional, ¿no? Y se ha extendido, porque obviamente el sionismo en muchos lugares ha hecho de que
de que la bandera palestina o la censuren, o la prohíban, o la persigan. Y por eso se expandió la sandía, y bueno, la sandía es un símbolo que nos representa y que representa a Palestina. Muy bien. ¿Algo más que quieran decir que no hayamos dicho? No, agradecer Sí, a ustedes por gracias, habernos invitado. difundir, claro. Bueno, Estamos todos en esto. Crisol está en la Coordinadora por Palestina también, y bueno, estamos apoyando todo lo que ellos resuelven. Y nosotros nos encontramos el próximo viernes. Estamos en Haciendo Memoria, el programa de las expresas y expresos políticos del Uruguay, y nos vamos como nos vamos siempre, diciéndoles que por verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado, Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar.